Dios es incomprensible. Romanos 11:33 nos dice: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Incomprensible se refiere a algo que está más allá de la comprensión humana, que está más allá de nuestra capacidad para comprenderlo, algo que es indescifrable e inexplicable en su totalidad, algo que no podemos entender completamente. Según lo que leímos en Romanos 11:33, entendemos que Dios es inmensamente rico en conocimiento y en sabiduría, y está muy por encima de nuestra capacidad. Por eso exclamamos: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando menciona este pasaje juicios, no se refiere propiamente a castigar, sino a la forma de razonar y de entender las cosas. El buen juicio es la valoración correcta de los hechos, pero también de las intenciones. Por eso decimos de alguien que procede correctamente, es decir, con sabiduría, que tiene buen juicio. Y así es Dios. Su juicio es perfecto, su razonamiento es perfecto. Y es que para emitir un buen juicio y tomar una buena decisión se requiere conocimiento. No solo de los hechos, sino de las motivaciones internas. Como Dios lo conoce todo y Él es justo, Él toma la mejor decisión y emite el juicio perfecto, aunque no siempre lo comprendamos del todo. Y en este mismo versículo, la palabra caminos se refiere a la conducta, la forma de proceder, es decir, las acciones, lo que se hace, cómo se hace y por qué se hace. Los caminos o las acciones de Dios son más altos que los nuestros. Por eso, a veces es inexplicable para nosotros. Cuando Dios hace algo, llegamos tal vez a entenderle hasta cierto nivel, pero podemos llegar a otro punto más profundo de su voluntad, la cual simplemente ya no entendemos. Hasta ese punto de nuestra comprensión nos guiamos por el sentido común, la lógica, la razón o el conocimiento. Pero después de ese punto donde ya no entendemos completamente lo que hace Dios, por qué lo hace o cómo lo hace, necesitamos guiarnos por la fe, porque nuestra razón es incapaz de comprenderle y porque la fe está más allá de la razón humana. Es válido cuestionar a las personas en su carácter y conducta, pero es un error cuestionar a Dios, como hacemos con las personas. Es un error cuestionar a Dios en lo que hace, por qué y cómo lo hace. De las personas podemos decir: bueno, si yo fuera esa persona lo haría así, o yo hubiera hecho esto en lugar de eso que hizo tal persona. Sin embargo, este razonamiento no aplica con Dios, porque Él utiliza los mejores recursos de la mejor manera para lograr los mejores resultados. Y repito, aunque no lo podamos entender. Y alguien se preguntará: ¿cuáles son esos mejores resultados? Su gloria y el bien de quienes le aman. Aunque a veces no es agradable a nosotros, en ocasiones Dios permitirá aflicciones para un bien mayor, esto es, formar a Cristo en nosotros.
Si acaso Dios accediera a explicarnos sus juicios y sus caminos, seguramente no entenderíamos todo. Job 33, versículos 13 y 4 nos dicen lo siguiente al respecto. ¿Por qué te empeñas en contender con Él? Dios no tiene por qué responderte. Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Así que quien cuestiona a Dios, como si supiera más que Él, o si supiera cómo hacer mejor las cosas, es un grave error. Por ello, muchas veces Dios no responde, porque no entenderíamos. Así es que Dios es incomprensible en su totalidad para nosotros. Pero dentro de esa incomprensibilidad que tenemos hacia Dios, algo que nos provee consuelo, ánimo y esperanza es que aunque nosotros no lo entendemos totalmente, Él sí que nos entiende y nos comprende perfectamente. En particular, cuando no nos sentimos bien, Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. Dios sabe nuestras intenciones y nuestras motivaciones. Entiende nuestro dolor y tristeza. Comprende nuestras preocupaciones, frustraciones, aún nuestros enojos y molestias. También entiende que somos tentados en nuestras debilidades. Él lo sabe y Él lo entiende. Y no solo eso, sino que también se compadece, porque Cristo sufrió lo mismo, pero no pecó. Por eso dice Hebreos 4:15 lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Esto significa que aunque Dios nos comprende, aunque Dios nos entiende, Él no aprueba nuestro pecado. Sobre todo cuando ese pecado es intencional más que imprudencial. Por eso, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, como dice Romanos 8:26. Y Cristo, el Hijo, intercede por nosotros, como dice Romanos 8:34. De tal manera que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:39. Oremos. Dios, eres inescrutable e incomprensible, y tú lo sabes todo. Sabes qué hacer, y lo haces de la mejor manera. Como tú sabes infinitamente más que yo, haces las cosas que no entiendo y no comprendo del todo. Pero ayúdame a confiar en tus perfecciones, tu inteligencia, tu sabiduría, tu omnipotencia, justicia, amor y bondad. Y así, aunque no te comprenda completamente, aceptaré lo que estás haciendo en mi vida, porque sé que es para mi bien. Y gracias, Señor, porque tú sí me comprendes, sí me entiendes. Así puedo descansar en que tú estás haciendo tu obra maravillosa en mí. En el nombre de Jesús. Amén.